Tomeu es un aficionado a la electrónica mallorquín que aprendió electrónica antigua de la mano de sus padrinos Curiosus e Ignotus, quienes fueron una celebridad en el mundo de las radios durante mucho tiempo. Tomeu se acaba de comprar un flamante osciloscopio digital de 100 MHz. Estaba muy contento porque por fin va a poder visualizar y medir las señales de sus radios de válvulas, pero también está un poco contrariado porque puede medir las señales en la parte de audio, pero cuando toca con la sonda en cualquier parte de FI o de radiofrecuencia, o se deja de escuchar o baja mucho el volumen. Según el fabricante, el osciloscopio incorpora sondas de 10 megaohmios de impedancia, que no deberían alterar el circuito, pero claramente hay algo que va mal. En el vídeo de hoy vamos a explicar por qué lo que está experimentando Tomeu con sus radios es absolutamente normal. El osciloscopio es posiblemente uno de los equipos más utilizados en la reparación de circuitos electrónicos. En general, lo que normalmente deseamos medir son voltajes en diferentes puntos del circuito, y deseamos que esta medida sea lo más fiable posible, es decir, que podamos medir desde corriente continua y, si fuera posible, hasta el máximo ancho de banda que pueda medir nuestro osciloscopio, que también podamos medir en el mayor rango dinámico posible, ya que en nuestras radios de válvulas no es raro encontrarse con señales de 50, 70 y hasta 100 voltios en corriente alterna. Que al conectar nuestro osciloscopio al punto de medida no alteremos nuestro circuito, afectando y falseando las señales que midamos. Tomeu tiene un Hantek DSO5102P con dos canales de 100 MHz cada uno. El fabricante no recomienda tensiones de entrada de pico de más de 13 voltios por encima de 3 MHz, por lo que, a priori, si confeccionáramos una sonda que tuviera un simple atenuador de 1 a 10, debería ser suficiente, pero veremos que no es así. Aquí tenemos el esquema. Por un lado, tenemos nuestra sonda sencilla, que está compuesta de una sola resistencia de 9 megaohmios para que forme un divisor 1 a 10 y nos permita conectar nuestro osciloscopio a tensiones de hasta 130 voltios. La impedancia de entrada resultante se calcula sumando nuestra resistencia de 9 megaohmios en serie más el paralelo de la resistencia y la capacidad de entrada del osciloscopio. En bajas frecuencias tendremos 10 megaohmios y en altas frecuencias, aunque la capacidad de entrada del osciloscopio sea relevante, seguiremos teniendo unos buenos 9 megaohmios. El problema lo tenemos en la respuesta en frecuencia. Nuestra sonda va a atenuar 3 dB ya en 8 kHz y a 1 MHz va a presentar una atenuación de 41 dB. Así que no nos va a servir para nada si queremos medir señales que no sean de muy baja frecuencia. Es por eso que las ondas de propósito general que tenemos en los osciloscopios presentan un condensador en paralelo con la resistencia en serie como el que vemos en la figura. Además, se añade un condensador variable en paralelo con la entrada del osciloscopio, que es el que ajustamos para compensar la sonda. Pero vamos a analizar el funcionamiento de la sonda y sus limitaciones. Para analizar el circuito vamos a escribir el valor de la impedancia de cada componente expresada en su transformada de Laplace. Como C0 y C2 están en paralelo, por simplicidad los podemos poner como un único condensador cuya capacidad es la suma de ambos. Y aquí tenemos nuestro circuito y vamos a calcular la función de transferencia. Esto se puede hacer con cierta facilidad porque vemos aquí que tenemos dos impedancias, Z1, que es el paralelo de la resistencia y el condensador de la sonda, y lo que llamamos ZO, que es la resistencia de entrada del osciloscopio con el paralelo de los dos condensadores, el del osciloscopio y el trimmer. Esto lo podemos calcular como un divisor de tensión y nos resulta esta fórmula de aquí, que es un poco aparatosa, pero que podemos ver de una manera más simplificada de esta manera. En realidad, lo que tenemos en esta fórmula, que parece tan complicada, es
una constante que multiplica a un numerador y un denominador. El numerador depende de los valores de z1 y el denominador, b, depende de los valores que tengamos en zo. Esto es un poco, de una manera más sencilla, lo que estamos viendo en esa fórmula que da un poco de miedo. En el denominador lo que tenemos es justamente el comportamiento que teníamos antes en la sonda sencilla, que funcionaba bien para bajas frecuencias, para muy bajas frecuencias, pero enseguida atenuaba de manera muy rápida a 20 dB por década. Y en el numerador tenemos justamente lo contrario. Es una respuesta plana y a partir de cierta frecuencia empieza a no atenuar, digamos, a tener más señal. En función de dónde tengamos estos dos codos, de los valores de A y B, que dependen respectivamente de Z1 y ZO, podremos tener una respuesta pasa altos, como esto que vemos aquí, donde empezamos plano en bajas frecuencias, aumenta en función de la frecuencia a partir de 1 partido entre 1 C1 y luego vuelve a ser plano en RO-CP. Esto nos da el típico comportamiento cuando ajustamos el trimmer y no vemos cómo las altas frecuencias están amplificadas sobre las bajas frecuencias, onda cuadrada así en forma de picos. Lo contrario ocurre si tenemos al revés las constantes de tiempo. Tenemos un comportamiento pasabajos porque las frecuencias más bajas se amplifican más que las frecuencias más altas. Y lo que tenemos es justamente lo contrario, una onda cuadrada con los cantos redondeados. El punto óptimo donde el numerador se cancela con el denominador, donde tenemos una respuesta plana para todas las frecuencias, es cuando 1 partido entre R1 C1, es decir, la constante de tiempos del paralelo de la sonda, es igual a la constante de tiempos del paralelo de la resistencia del osciloscopio con las capacidades de entrada que tenemos, la del trimmer con la propia del osciloscopio. Para verlo con un ejemplo práctico, supongamos una sonda de 1 a 10 con una R1 con una resistencia de 9 megaohmios y una capacidad de 10 picofaradios. El osciloscopio tendría una R de entrada de 1 megaohmio y una capacidad de 20 picofaradios. Para calcular el valor de C2 óptimo, utilizaremos la fórmula que hemos visto antes y nos sale que son 70 picofaradios. Esto normalmente no lo calculamos, no lo tenemos que calcular. Esto es lo que nosotros ajustamos cuando ajustamos el trimmer. Pero el valor al que llegaríamos sería este valor de 70 picofaradios. Y aquí vemos una simulación del circuito de la sonda junto con el osciloscopio para diferentes valores de la capacidad. Lo podemos ver más en detalle aquí, por ejemplo, para 60 picofaradios vemos como la onda cuadrada pues tiene los picos, digamos, acentuados, porque como veis aquí las frecuencias más altas están más amplificadas que las frecuencias más bajas. Lo contrario ocurre si C2 lo ponemos a 80 picofaradios, pues nos quedan redondeados los cantos, ¿no? Porque las frecuencias más bajas están más amplificadas que las frecuencias más altas. Y en el punto donde son 70 picofaradios nos sale una onda cuadrada perfecta y vemos aquí que la respuesta en frecuencia es absolutamente plana hasta frecuencias muy elevadas. Esto es teoría, porque a partir de ciertas frecuencias bastante elevadas vamos a empezar a ver ya el efecto de capacidades parásitas, etcétera. Pero bueno, lo que sí que es verdad es que la sonda va a tener una respuesta en frecuencia muy grande y cubriendo prácticamente toda la banda de paso del osciloscopio. Por lo tanto, a priori, parece que hemos resuelto el problema del ancho de banda. Nuestra sonda ahora sí que cubre todo el ancho de banda. A priori debería tener un alto margen dinámico porque seguimos teniendo atenuación. Pero, ¿qué está pasando con la impedancia de entrada? Para medir o para calcular la impedancia de entrada, lo hacemos así. Tenemos dos impedancias en serie y tenemos que calcular lo que hay visto desde la sonda. Esto no es más que sumar las dos impedancias. Si lo calculamos, nos sale esta fórmula, que es un poco más complicada todavía que la de antes, pero también la podemos ver de una manera más sencilla. Tenemos un numerador con un binomio, lo que se llama un cero, y luego abajo tenemos dos binomios que se multiplican, dos polos,
y esta sonda se supone que la tendremos ajustada al punto óptimo para que tenga el mayor ancho de banda, que no sea ni pasa alto ni pasa bajo. Si lo ajustamos en este punto, el numerador y uno de los binomios del denominador se cancelan y nos queda que la impedancia de entrada es una constante por 1 partido por un denominador, que esto es un comportamiento totalmente pasabajos. Es decir, dicho en palabras un poco más sencillas, lo que vamos a ver es que nuestra sonda va a tener una impedancia muy elevada en bajas frecuencias, 10 megaohmios, pero en función de la frecuencia va a ir disminuyendo. La mala noticia es que disminuye para frecuencias muy bajas. Y aquí os enseño algunos números. Por ejemplo, para 17 kHz tenemos solamente 1 megaohmio. Para 500 kHz, que es normalmente la banda de una FI, por ejemplo, ¿no?, que normalmente son 470 kHz, tendríamos 36 kiloohmios. Para 1 MHz, 17 kiloohmios. Para 5 MHz, 3,5 kiloohmios. Y como veis, según aumentamos la frecuencia, todavía es peor. Por lo tanto, estamos cargando bastante el circuito y, como sabéis, en los circuitos de válvulas las impedancias que tenemos en las placas normalmente son relativamente elevadas, del orden de 50, 80 y 100 kiloohmios. Por lo tanto, estamos afectando mucho el circuito. Pero no solo eso. Si miramos el comportamiento en fase de esta impedancia que tiene nuestra sonda de 1 a 10, vemos que con la frecuencia también cambia y además se vuelve capacitiva. Veis cómo a partir de 500 kHz la fase de la impedancia de entrada es menos 90 grados, que es como poner directamente un condensador en paralelo con lo que estemos midiendo a esa frecuencia. ¿Esto qué significa? Pues que si, por ejemplo, estamos midiendo un tanque LC, un circuito, por ejemplo, de FI, estamos poniéndole una resistencia bastante baja en paralelo, que le va a afectar mucho, y además es de tipo capacitivo, que va a cambiar la frecuencia de resonancia. Por lo tanto, hemos de tener mucho cuidado cuando utilicemos las ondas pasivas, sobre todo una tipo 1.10, porque realmente estamos afectando mucho el circuito en frecuencias más elevadas. Espero que este vídeo, aunque sea un poco más farragoso que otras veces, haya servido para entender un poco mejor las limitaciones de nuestras ondas de osciloscopio. Como resumen, podemos decir que tenemos que tener cuidado cuando pensemos que nuestra sonda es de alta impedancia, porque en realidad no lo es, y sobre todo en alta frecuencia, y las medidas van a ser más o menos precisas en función de la impedancia de lo que vayamos a medir. En un circuito de transistores donde las impedancias que midamos normalmente van a ser más bajas, no va a ser tanto problema, pero en los circuitos de válvulas sí. En cuanto al alto margen dinámico, sí que vamos a tener esta reducción de los voltajes protegiendo el osciloscopio, pero siempre teniendo conciencia de lo que vamos a medir e intentando pues poner un condensador en serie que tampoco hace daño, y pensando bien si los voltajes que medimos no van a estar superando el máximo de nuestro osciloscopio. Lo que sí que es verdad es que la sonda tiene un gran ancho de banda de medida, pero como hemos visto, el tener esta capacidad de medir frecuencias relativamente altas tiene un precio, que es que las impedancias de entrada no van a ser nunca muy elevadas en altas frecuencias. Por tanto, en general, cuando midamos circuitos de válvulas con una sonda pasiva 1.10, las que normalmente tenemos, en baja frecuencia no va a ser problema, las medidas van a ser fiables y seguras, pero en alta frecuencia, cuando hablo de alta frecuencia es unos cuantos centenares de kilohercios, hay que tener en cuenta el efecto de carga de la sonda, y las amplitudes que midamos nunca van a ser fiables porque vamos a estar alterando significativamente el circuito. Entonces, lo que podemos hacer son medidas cualitativas que nos van a servir para ver si un oscilador local está funcionando y a qué frecuencia, etc. Cosas que hago yo para intentar no alterar demasiado el circuito. Pues una de ellas es arrollar un cablecito alrededor de lo que yo quiero medir, que me permite tener un acoplamiento capacitivo o inductivo, y me permite ver en el osciloscopio pues la señal que hay.
sin alterarla demasiado. Claro, evidentemente la amplitud de lo que mida no es para nada fiable. Otra opción es añadir una resistencia en serie de un valor relativamente elevado, de 470K, 680K, con lo que queramos medir. De esta manera también podemos ver la forma de onda, pero evidentemente la amplitud no es fiable, pero no estaremos afectando demasiado el circuito. Otra cosa que podemos hacer es comprarnos una sonda de 1 a 100. En este caso ampliaremos de hecho el margen dinámico, el ancho de banda se mantiene igual y las impedancias que estaríamos ofreciendo en el momento de medir serían aproximadamente unas 10 veces más. No es exactamente 10 veces, pero es de ese orden. Digamos que molestaríamos menos al circuito. No es ninguna panacea, pero es una manera de mejorar las cosas. La opción, digamos, ya más profesional sería comprarse una sonda activa, como esta que vemos aquí, que es una sonda que tiene, digamos, un amplificador integrado y permite que la red de entrada y la red de salida estén optimizadas, la de entrada para que tenga el ancho de banda necesario y la alta impedancia que queremos en todo el ancho de banda, y en la salida pues una buena adaptación de impedancias para el osciloscopio. Esta de aquí es diferencial, o sea que puedes medir entre dos puntos diferentes del circuito y es útil en radios de válvulas, pues a veces, sobre todo por ejemplo en la medida de la salida del transformador de audio, pues puede ser interesante para evitar ver el rizado de la fuente de alimentación. Yo creo que en general no es necesario. Para hacer reparaciones normales de radios no es necesario gastarse el dinero en una sonda activa. Con una de 1 a 10 y a lo mejor tener una de 1 a 100, que no son muy caras, a mano es más que suficiente, pero eso sí, hemos de tener en cuenta que cuando hagamos las medidas, tener en cuenta pues estas limitaciones que tienen estas sondas, pero nada más. Hasta aquí hemos llegado. Espero que Tomeu esté más tranquilo de que realmente no le han dado gato por liebre, sino que tiene que tener un poco más de criterio a la hora de hacer las medidas y nada más. Estoy seguro de que Curiosus e Ignotus estarán contentos porque Tomeu ha aprendido alguna cosa más. Hasta luego.